Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien de salud y gracias otra vez por conectarse. Gracias también, ¿cómo estás? Buenos días, gracias Buenos a días. nuestro tutor. Buenos días, Hola, profesora. ¿cómo están? ¿Qué tal? Están con ¿Qué energía, tal? Buenos días. se nota la energía positiva. No sé, otra vez, siempre con mi pregunta, ¿se ve mi diapositiva o no? No. Ahora, Sí se ve. Sí se ve, ya. profesora. Sí se ve, Perfecto. profesora. Gracias por contestar. Estamos ahora llegando al realismo, las características y tenemos dos monstruos. Les voy advirtiendo. Miren, aquí están los representantes, claro, de el realismo, crimen y castigo, Fedor Dostoyevsky, y luego tenemos a Kafka. Por eso les decía, dos gigantes, dos descomunales. Así que vamos por partes. ¿Qué vimos la sesión pasada? ¿Qué corriente? Romanticismo. Así es, ahí está atenta la señorita. Las damas siempre están así con las antenitas y los hombres siempre dándonos ventajas y al final, ¡pum!, aparece, ¿no? Ya, muy bien, romanticismo. ¿Se acuerdan? Un rasgo, uno al menos, un rasgo, Culto por libertad, religión. Valora más los sentimientos. subjetivos, ¿no? Sentimiento, libertad porque libertad en cuanto a las reglas, no tomar en cuenta, no guiarse solo, no guiarse de la razón, sino ir en puntos donde la razón no ha llegado para la explicación, por ejemplo, la magia, los mitos, los milagros, ¿sí? Eh, esa, esa tendencia a idealizar no solo a la mujer y al ser amado, sino también a la naturaleza, sí. eh, y eso porque estaba en auge una escuela. ¿Cuál era? Porque todo se encadena, jóvenes. Quiero que... ¿Cuál? La ilustración tenía su escuela, ¿no? ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos los ilustrados decían, tenemos que mover voluntades, masas, sociedad, y por eso tenían una escuela. A ver, ¿quién ha tomado sus 7 semillas? Tiene la respuesta. No, hacen dieta, ya ven, por hacer dieta. ¿Por qué No era. hacen dieta? El neo, la escuela esa que te habla de proporción, razón, líneas, sí, reglas, el neoclasicismo. Y sale el romanticismo a oponerse a esta escuela. Pero este movimiento romántico, ya recuerden lo que pasó con Goethe y, y sus cuitas del joven Werther, este fenómeno de la ola de suicidios y que querían ser como Werther, los jóvenes en Alemania. Pero entonces este movimiento se había convertido en una filosofía de vida, ¿no? El sujeto romántico. Y aparece un movimiento a ponerle coto, ¿sí? Y ese es el realismo. Quiero que sepan que los movimientos se suceden uno tras otro, sí, pero porque nace un nuevo discurso y los discursos siempre se agotan. Los discursos se agotan y aparecen otros, porque aparecen otros hechos también. Entonces, los marcos históricos, los hechos, condicionan también la aparición de estos movimientos artísticos y en el caso de la literatura, el marco condiciona el producto literario. Bien, dicho esto, entonces vamos a las características del realismo. Primero, realismo es un movimiento, ya saben. Entonces, por aquí estaba el romanticismo haciendo de las suyas,
ya poderoso, importante, y aparece el realismo. ¿Dónde surge este movimiento? En Francia, pero como una reacción, ¿no?, contra el romanticismo. Y surge aproximadamente a inicios de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, ¿por qué se define esta escuela? ¿Qué busca este movimiento? Si usted tiene a la mano una novela del realismo, es muy probable, digo muy probable, tal vez sí, muy probable que no la haya culminado de leer. ¿Por qué? Porque la característica fundamental del realismo, hay que tomar ese nombre, es que hay una descripción detallada, minuciosa del ambiente social de la época. El contexto histórico también, ¿sí? Se detalla de manera minuciosa, minuciosa en altas, ¿sí? En altas, haría el 50, minuciosa, detallada, de lo que es el ambiente social, el lugar, la conducta, las vivencias de los personajes. Vale decir, yo quiero saber cómo era Francia en la segunda mitad del siglo XIX, también podría revisar una novela del realismo. Y sabría qué estaba ocurriendo en ese momento, qué es lo que pasaba en ese instante. Entonces se entiende por qué se soslaya el movimiento romántico. Y se entiende por qué este movimiento opta por la objetividad. La objetividad. Entonces les decía que alguno podría tener, por ejemplo, una novela del realismo, Guerra y Paz, por ejemplo, de Tolstoy, que es tan pesado, porque además él describe un contexto histórico, filosófico, Tolstoy, y entonces tenemos así un bodoque para leer. Guerra y Paz, por ejemplo, en Rusia, ¿no?, que es también un novelista y destaca junto a Fedor en el realismo. Y les decía, seguramente no han terminado de leer porque cae en esta descripción abundante, cansada, pero que tiene un porqué. Y es que el escritor del realismo, otra vez, coloca su cámara aquí y es una suerte de documentalista de su época, de lo que está sucediendo. Eso es lo que pasa. Y como es muy pesado, entonces uno se demora en la lectura porque los detalles son abundantes. Si está el lugar dentro de la historia, bueno, agotamos la descripción del lugar, agotamos la descripción del vestido, agotamos la descripción de la vivencia. Y es eso, descripción minuciosa. Ahí está. Profesora, Dime. tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué Rojo y Negro de Stendhal es realista? Lo primero, la característica del realismo, la principal, es la descripción. O sea, si nosotros vamos a decir, esto es realismo, ya vamos a llegar a, miren, ahí están todos los personajes, pero ¿qué se describe? ¿No? ¿Qué se describe? ¿Qué describe Balzac? ¿Qué describe Stendhal? ¿Qué describe Flaubert? ¿Qué describe Dostoyevsky? Siempre hay una descripción y agota esa descripción. Y agota esa descripción. Entonces,
Stendhal muestra una convivencia, una vivencia. Bueno, va a agotar la descripción. Además, no solo eso, sino que el contexto, el marco. O sea, lo principal es que ustedes entiendan que el primer punto para tomar una novela del realismo es que me voy a encontrar con la descripción de todo. Del personaje, sí. Ahora, si esa es la intención, ¿no? ¿Por dónde va la historia? ¿Por dónde va la historia? Tú recuérdale a tus compañeros cuál es la historia, ¿no? ¿Cuál es el argumento de Rojo y Negro? Y en ese sentido es que se va a concentrar la descripción. O sea, la descripción, es más, romanticismo, subjetividad. Realismo, su nombre lo indica, objetividad. Si es que apareciera en una de estas novelas, en Rojo y Negro, en Balzac, en Madame Bovary, Crimen y Castigo, no sé, el drama por el amor, eh, o un mito, un milagro, una historia que parte de una leyenda, entonces dejaría de ser una novela realista. Dejaría de ser una novela realista. Porque su principal intención es narrar la historia con objetividad. Y como les dije, el autor se comporta como un documentalista, lo tiene que hacer. Fechas, por ejemplo. Fechas, lugares, momentos. O sea, el contexto es fundamental porque está espacio, lugar y tiempo. Eso se va a describir, además de los personajes. Ahora, mi pregunta, y gracias a la pregunta del joven, yo la cambiaría hacia Fedor Dostoyevsky. Si Stendhal describe vivencias, lo mismo hace Balzac, Flaubert, que ha sido un maestro para Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es la descripción que hace Fedor Dostoyevsky? ¿Qué describe? Porque Fedor Dostoyevsky destaca, ¿no? Estos son grandes, notables representantes del realismo. Pero, ¿por qué destaca Dostoyevsky? ¿Qué describe? Es como si todos, y discúlpenme, pero así vamos a entender, es como si de pronto tú eres un emprendedor y quieres abrir un restaurante, ya vamos, una comida criolla, y en todo tu barrio hay 5 restaurantes de comida criolla. Entonces, tú tienes que hacer la diferencia, pero también tus restaurantes de comida criolla. Entonces, ¿cuál es el plus? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué Fedor Dostoyevsky resalta de todos los novelistas del realismo? Para que también se les quede aquí en el chip que él es un novelista del realismo, Fedor Dostoyevsky. ¿Por qué? Sí, pues porque la persona nos ha dicho descripción, descripción, descripción de lugares, descripción del contexto, descripción del ambiente social, descripción de las conductas, descripción de las vivencias de los personajes. ¿Qué faltaba? El mundo interior del Ok. personaje. Describir el mundo interior, describir el mundo interior, lo que somos cuando pensamos, cuando nos angustiamos, cuando hemos cometido. Bueno, yo sé que ustedes no limpios, inmaculados, pero ¿qué pasa por los meandros de la mente? ¿Qué sucede? Que a él se le ocurre. Y a Fedor Dostoyevsky se le ocurre. A ver, ya han descrito todo eso, pero ¿quién describe, sí, la conciencia? La conciencia. ¿Quién describe la conciencia justamente cuando te consume la culpa? Cuando te consume la culpa. ¿Quién la describe? Su maestro. Pero también yo siento que para que esto suceda, y esa es mi
mi idea, ¿no? Siento que los genios, también, Fedor Dostoyevsky, ha tenido que vivir algo, un suceso, no que sirva como una copia, sino como una inspiración, ¿no? Un momento gris del que los comunes y silvestres seres como nosotros no solemos salir airosos, pero estos seres sí, ¿no? Y le pasó a Cervantes, por supuesto, y le pasó a Dante, eh, y le pasó a Fedor. Fedor estuvo en la cárcel, por ejemplo. Pero ya nos hemos adelantado a Fedor, ¿no? Entonces vamos a Fedor, pero están también aquí otros representantes de Francia, ¿sí? Pero vamos a Crimen y Castigo. No hay problema si usted no ha leído o solo ha visto eh, el resumen, no hay problema, ¿ya? No hay problema con eso. O ha visto la película también de Crimen y Castigo, eso nos puede dar una mirada, ¿cierto?, relativa, pero no absoluta del libro, ¿no? No es lo mismo, por favor. Pero sí, no, algunos se molestan, algunos profesores, que no, ¿cómo es posible? Pero bueno, al menos tienes una idea, ¿no? de, de lo que ha escrito Fedor Dostoyevsky, y ustedes tienen la fecha de su nacimiento y de su deceso, claro. Nace en Moscú, sí, y estuvo vinculado en su juventud a la lucha que tenían los jóvenes contra el autoritarismo del zar, el autoritarismo zarista. Y a consecuencia de ello, un joven rebelde fue encarcelado en 1849 y sometido pues incluso, imagínense ustedes, ven fulanito, te voy a someter a un simulacro de fusilamiento, imagínense. ¿Qué es esto? ¿Cómo quedas emocionalmente después de esto? Y bueno, así fue. Y también fue enviado a Siberia y permaneció desterrado, ¿no? Y a su regreso, a su retorno, por eso les digo, sucede algo que cambia, ¿no?, la visión de tu vida y decide dedicarse a la actividad literaria. Colabora con periódicos y allí comienza a publicar sus novelas a modo de folletos, ¿no? Folletines. Siempre su situación económica fue muy precaria y así le sucedió también a los grandes. La verdad que es como que se repite, ¿no? Una constante. Cervantes también pasó por lo mismo, una falta de reconocimiento. En Dostoyevsky no fue Fedor Dostoyevsky no fue la excepción. Y bueno, sufría de epilepsia también. Y a eso pues le sumamos una mala salud que siempre tuvo, ¿no? Una salud muy débil en su caso y ya fallece, pero nos deja, por ejemplo, Crimen y Castigo en 1866, además de otras obras, como ustedes pueden apreciar, El Jugador y Los Hermanos Karamazov. ¿Cuáles son las características? Y aquí cuando hay preguntas sobre esto, es que no logran conectar con Fedor Dostoyevsky, ¿no? Aunque sí, las veces que ha venido preguntas sobre cómo escribe, cuál es el estilo de Dostoyevsky, siempre tiende el estudiante a enlazar con Crimen y Castigo, y está bien, y está bien. Primero, Dostoyevsky hace un profundo análisis, claro, de sus personajes, por eso, y lo dijo también, ¿no? La intimidad, la, la culpa, la conciencia, ese es el mundo interior y eso es lo que pretende describir. Y lo hace y por eso regresando a la analogía de los restaurantes, por eso es distinto, por eso es distinto.
hay un grupo de escritores del realismo y él destaca por eso, porque decide describir, ¿sí?, ese mundo complicado que es la intimidad, el mundo interior de sus personajes. Y claro, su narrativa tiende a lo dramático por la intención de su obra, por la intención de su obra. Y como ustedes pueden apreciar, con Raskolnikov hay preocupaciones morales, preocupaciones religiosas que el mismo autor tiene, y por eso se señala que tenía una religiosidad atormentada y creía que Rusia debía tomar la batuta en cuanto a eh, el cristianismo, ¿sí? Eh, los demás habían fallado, pero Rusia tenía que ser el emblema del cristianismo, y por eso es que tenía una especie de fanatismo religioso y en ese sentido atormentado, por supuesto. En ese sentido atormentado. Había una misión. La auténtica religiosidad va a ser llevada a cabo por Rusia. Él lo creía así, él lo creía así. Y no estamos para cuestionar lo que cree el autor, sino vamos a su obra. Pero, ustedes saben, hay razones que los autores no pueden soslayar, ¿no? No se puede despojar una obra de sus prejuicios, de sus gustos, de sus preferencias, porque la ha escrito un hombre, ¿no? Ahora, es una obra, siempre es la verdad de las mentiras, ¿no? Cuidado, ¿sí? Toda literatura es ficción, es ficción, es ficción. Bien, vamos a Crimen y Castigo, ¿sí? Vamos a Crimen y Castigo. Bueno, qué duda cabe, es su novela más conocida, más difundida, famosa. Esta se publicó, como les digo, como folletín por entregas, ¿sí?, en los periódicos. Y la estructura externa eh, es de tipo policial. Hay un homicidio y luego policías que buscan saber la verdad, hay un sospechoso, en fin, tiene una estructura de una novela de tipo policial. Pero hay una estructura también interna. Esta es la estructura superficial, es de tipo policial. La estructura interna es que también se esconde una novela psicológica, una novela que va por lo ético, por lo ético. Y por eso se dice también que es el padre de la novela psicológica, ¿no? Creo que eso no estaba aquí. No. Aquí. Ah, sí, iniciador de la novela psicológica, claro. Me encanta cuando hace hablar a Raskolnikov, pero en estado febril, ¿no? En estado febril. Pero los teóricos, los estudiosos de Crimen y Castigo dicen, bueno, lo que sucede es que las piezas, las joyas máximas de esta novela se encuentran en los diálogos que tiene Raskolnikov con la policía. Sí, Raskolnikov con la policía. Ojalá que por ahí encuentre un diálogo para luego mostrarles. Bien, entonces, estructura superficial, novela policial. Estructura interna, novela psicológica, novela de tipo moral, ética. ¿Ya? Va por el personaje principal. Ahora, también deténganse en el título, Crimen y Castigo. Si tenemos dos dimensiones en esa novela, policial y de tipo psicológica y ética, ¿cómo hacemos para disponer del título? Crimen y Castigo. Piensen en eso porque luego cuando les preguntan por tema, ahí está la respuesta, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. ¿Ya? Bien, ustedes pueden apreciar
aquí cuántas partes tiene la novela, cómo está dividida la novela. No se olviden que el foco de interés principalmente de la novela gira en torno a su personaje principal. El personaje principal es Raskolnikov. ¿Cómo es su interior psicológico? ¿Qué conflictos tiene? ¿Qué conflictos tiene? Y obviando el tema de lo que sucede, del crimen, es muy parecido al conflicto que mantiene cualquier sujeto bajo la dualidad que nos encontramos, ¿no? El bien y el mal, el bien y el mal. Y es un autor, Fedor Dostoyevski, un autor con el cual te haces, se te pones de lado, te gusta, porque no es maniqueo, porque Raskolnikov no es totalmente malo, Raskolnikov no es totalmente bueno, ¿ves? Y tiene esta dualidad, ¿sí? Atormentada, por cierto, que se va describiendo en la novela en estas 6 partes. Y un epílogo, ¿sí? Y un epílogo que suelen colocar los autores luego del desenlace, ¿sí? Lo contrario del epílogo es el prólogo, ¿no? Entonces el epílogo está al final, como una conclusión, ¿ya? Ustedes pueden apreciar ahí, por favor, si lo ven, la primera parte, ¿sí? En la primera parte, Raskolnikov, pues es un estudiante, sí, pobre, pero tiene una formación intelectual, ojo, una formación intelectual. Esa es la diferencia. Bajo esa formación intelectual ha leído filósofos, un académico, ¿sí? Un hombre letrado. Considera a la usurera Aliona un ser, todo lo que ha leído, ¿no? Dice que es un ser nocivo para la sociedad. Y él cree que su existencia, la existencia de Aliona, no tiene justificación. Mi pregunta es, ¿quién le ha dado atribuciones a Raskolnikov para decidir sobre la vida de los demás? Imagínense. Y es que también nos enteramos que comparte una teoría del superhombre. Y tiene toda esta idea en donde hay una jerarquía de seres que benefician, sujetos que benefician a la sociedad y sujetos nocivos, que no deberían existir, según el, el cuadro de valores que maneja, ¿no? Raskolnikov. Bien. Y bueno, toma la decisión, decide asesinarla, ¿sí? Así de fácil, decide asesinarla y apoderarse de su dinero, utilizarlo para ayudar a su madre y a su hermana, y que son las que lo ayudan a él para que siga con sus estudios. Y siempre viene esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el primer móvil? Si el primer móvil, por eso, el primer móvil del crimen es porque quiere ayudar a su madre y a su hermana, ¿sí? Entonces es de tipo humanitario. He entendido esa pregunta, pero bueno, ya por eso, por ahí va ese primer móvil. Pero por otra parte está lo que les acabo de comentar, que Raskolnikov se cree un hombre superior, que dice, bueno, este muere, este no. Vamos a asesinar a esta persona porque es un ente nocivo a la sociedad, entonces debe morir, ¿no? Él decide. Entonces, ¿él quién es? Por eso les preguntaba, ¿él está por encima de todos? Esa es la idea que él tiene, equivocado. Porque él tiene la potestad, ¿no? De suprimir a alguien porque es un ente nocivo, ¿ya? Y
este sería el segundo móvil, porque ya sus razones no tienen que ver con la humanidad, no son de tipo humanitario, sino antihumanitarias serían, ¿no? Porque sus razones se enfrascan en una ética distorsionada, ¿no? Teorías y prácticas. Entonces comete el crimen. Ahí está. Y hay un botín, ¿no? Un botín, un pequeño botín, pero no lo utiliza, por eso no le permite cumplir con su objetivo de ayudar a su familia y, y entonces ya asesinó a Leona, no toma el botín, no lo utiliza y ya comienza a poner en duda, ¿sí? Todas sus consideraciones teóricas, ¿no? Esto del superhombre y queda de lado luego de mucha fiebre que le da esta convicción que tenía al inicio, ¿no? De estar por encima de la moral del común. Ahora, yo siempre me preguntaba, porque él tiene un amigo, no recuerdo el nombre porque miren los nombres, me parece que es Razumikin, el amigo de Raskolnikov, pero el amigo sí trabajaba. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Raskolnikov no trabaja? Yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y en algún momento me perdí por los nombres. Pero yo decía, yo en ningún momento de la novela veo que él considere el trabajo. Eso me parecía raro. Sí, o sea, y eso también es un cuestionamiento, ¿no? Porque, ok, yo me considero superior, pero ¿por qué no trabajas? ¿Y cómo estaba en ese momento, no? Había mucha pobreza, mucha pobreza. Entonces tú te das cuenta porque la gente que se dedica a la prostitución, a tomar, ¿sí? En aquella época, entonces comienzas a también entender el marco, el contexto en el que se ubica esta historia. Y bueno, entonces Raskolnikov, en este momento de su vida en el que pone en duda sus consideraciones teóricas, sus convicciones, el superhombre, conoce a Sonia, conoce a Sonia. ¿Y quién es Sonia? Y ahí tenemos que también estar atentos con la metáfora. ¿Quién es Sonia? ¿Dónde se ubica? Porque, ok, Aliona era un ser nocivo para la sociedad. Su existencia no se podía justificar. ¿Quién es Sonia? Sonia se prostituye. ¿Para qué? Para ayudar a su familia, para dar de comer a sus hermanos. Y es Sonia, ese ser, ¿sí? Miren ustedes, ¿ah? Qué movimiento de piso para Raskolnikov, ese ser quien lo va a convencer a que se entregue, lo va a convencer de que acepte su culpa, su crimen. Y Raskolnikov se entrega. Y es condenado por este señor que aparece aquí, Porfirio Petrovich, que siempre tenía la sensación de que sí, pues, sino que no tenía las pruebas de que sí estaba al frente del asesino de Aliona, pero no tenía las pruebas. Y Raskolnikov siente placer de saber que ellos se van acercando, ¿no? Se van acercando a la verdad, pero nunca puede, ¿no? Nunca puede. Es un acercamiento fallido este que tiene siempre Porfirio en sus diálogos con Raskolnikov. Y lo destierra, ¿no? Lo destierra, lo deporta a Siberia, donde Sonia lo va a acompañar. Pero ¿quién es Sonia? Otra vez les pregunto, ¿quién es Sonia? Sonia, ¿en qué parte de la escala social se encuentra? Ustedes llevan ¿La más cívica, baja? no está, está en la base o está afuera. Es una marginal. Es una marginal, ¿sí? Que le hace comprender a este hombre que tenía estudios que su moral está errada. Miren ustedes. Grande, ¿no? Fedor Dostoyevsky.
Una prostituta te dice que tu moral, que tus ideas están erradas y que como sujeto superior no lo eres y has fracasado. ¿Quién es Sonia en la novela? Metafóricamente, ¿quién es Sonia? ¿Mm? Creo que era Claro. como una ¿Cuál? luz. Es la luz, es el ente salvador, ¿no? Y ella sí representa, sí, esa moral cristiana. Ella representa la moral cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Esa esperanza es Sonia, que lo salva del fondo, ¿no? Del abismo. Lo levanta, ¿sí? Y hace que acepte su culpa. Ese es el otro crimen y castigo. ¿Sí? Lo otro, ese crimen y castigo que perturba su mente, su conciencia. Esa es lo que describe Fedor, es esa conciencia culpable, sucia, ¿sí? Sucia, porque lo describe muy bien, ¿no? Describe muy bien cómo es que ni siquiera puede mirarse Raskolnikov al espejo. Porque lo que hizo está mal. Al final no era así y ha fallado, habiendo leído tanto. Y viene Sonia y se lo dice, pero cree en él, confía en él. No crean, miren, es condenado a 8 años de prisión en Siberia. El primer año todavía estaba mirando a todos los presos por encima del hombro. Y otra vez la fiebre, y otra vez los sueños bíblicos. Y decide que sí, que va a pagar lo que tiene que pagar y luego casarse con Sonia. Por eso es que gracias a Sonia reconoce su error moral y el fracaso de su supuesta superioridad, supuesta. Por eso es una novela compleja. Ya no se olviden de esto. Trama policial y por otro lado conflicto interno. Ese es el nivel más profundo de la novela. Si alcanza tiempo voy a una parte para leerles y vamos por favor a... ¿Lo ven? ¿Sí? Sí lo están viendo, ¿verdad? Vamos a Sí se ve, luego profesor. rápidamente a la narrativa contemporánea. Ahí están geniales, ¿no? Es uno de los autores, que está Hemingway, El viejo el mar, creo que esto sí lo han visto en la escuela, aunque también es metafórico y es un abuso, ¿no? Que los niños lo leen, pero de manera muy ingenua, El viejo y el mar. William Faulkner, no creo. Ese es el otro padre de Vargas Llosa. Menos Proust porque es un bodoque, ¿no? Este libro, esta novela, En busca del tiempo perdido, Kafka sí, y también lo hemos leído en la escuela, mal, porque lo hemos leído de manera muy ingenua, movidos, llevados por la conversión del insecto, y muchas veces hemos más bien hecho preguntas sobre qué cosa eres insecto, qué tipo de insecto, y nos hemos perdido en esos debates improductivos, ¿no? Y está el Ulises de Joyce, que marca tendencia con sus monólogos. Eh, ¿Qué es la narrativa contemporánea? ¿Qué trae la narrativa contemporánea? Aquí está lo que trae. Bueno, eh, ¿cuál es esa visión universal e histórica del hombre? Se va a empezar a tocar muchos temas en las novelas, como un abanico en una sola novela, ¿sí? En una sola novela. Eh, Porque el hombre comienza a actuar en distintas dimensiones, porque los hechos en los cuales el hombre se encuentra presente tienen tienen para reflexionar sobre lo social, lo psicológico, lo político. Entonces, ese personaje
que puede ser un político, también, ahí está Raskolnikov, también tiene, ¿no?, una visión interior, ¿sí? También ama y tiene problemas, puede tener problemas económicos, entonces se hace un as, ¿no? Un as y hay una temática múltiple, no solo un tema, porque antes decía, bueno, el tema es el amor, punto. No, aquí hay una multiplicidad de temas. Y viene con las innovaciones técnicas, punto de vista del narrador, desplazamiento, así tal como suena, desplazamiento del narrador omnisciente. ¿Quién es el narrador omnisciente? El que lo sabe todo, el que lo ve todo. Bueno, lo siento, te quedas callado por un momento, no me guíes, yo soy el lector, ya no me guíes, quiero escuchar, quiero leer, bueno, también digo escuchar porque hay novelas que tienen este tipo de formato, ¿no? Pero quiero leer ahora, quiero leer qué me dicen los personajes. Y es un momento importante, es un quiebre, ¿no? Ahora los personajes te dicen cómo actúan, qué es lo que sienten. No el narrador omnisciente que lo sabía todo, lo ve todo, incluso lo que piensan los personajes. El monólogo interior. El monólogo interior es algo parecido al pensamiento en voz alta, ¿sí? Al pensamiento de los personajes. Pero para que sea pensamiento puro, monólogo interior, no debe haber ningún tipo de intermediario. Ningún narrador debe estar presente. Solo el personaje, pensando en voz alta. Ese es el monólogo interior. Explicado en fácil, porque hay teorías sobre el monólogo interior, sí que las hay. Ruptura de planos temporales, del orden lógico y cronológico. Bueno, antes era inicio, desarrollo, ¿sí? Desenlace. Bueno, vamos a comenzar. ¿Podemos dejar el final abierto? Sí, ahora sí. ¿Podemos ir desde el presente hacia atrás? Sí, claro, por supuesto. Ruptura de los planos temporales. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque aparece el cine. Entonces los planos se van a mezclar, ya son simultáneos. Excelente, el autor está tomando, ¿sí? Eso. Entonces del presente se traslada al pasado y del pasado al futuro. Entonces, ¿qué va a pasar con estos cambios? El lector también tiene que cambiar. El lector ya no es el mismo. Y el lector era un sujeto pasivo que era llevado de la mano con el narrador omnisciente. El narrador omnisciente, ¿me llevas? Sí, tú que lo sabes todo. Sí, ven, sígueme. Ahora no. Ahora ya no es así. Entonces hay un cambio, lector, pasivo, pasas a ser activo. Vamos a esta joya, a Kafka. Kafka, sujeto atormentado también, ¿ah? Atormentado, y ahí está esa idea de lo absurdo, de la angustia en sus obras. Sí, nace en Praga y tuvo ascendencia judía, sí, y escribió en alemán. Ahí está. El proceso y que fue complicado leer el proceso, me acuerdo, porque lo hice no por placer, sino para un examen. Luego está la metamorfosis, claro, la metamorfosis la más conocida, pues, la novela corta más conocida. Entonces, tiene un estilo, ¿no? Cuando nosotros reconocemos a los autores, vamos a hablar del estilo. Decimos, ese es su estilo, ¿no? El estilo reconocemos cuál es el estilo porque hemos leído cosas. Pero fijar un estilo también no es fácil, ¿ah? No es fácil, es complicado. En el caso de Kafka, el estilo tiene que ver con lo que muestran sus historias. Sujetos que a veces están en situaciones absurdas. Siempre el marco es
la vida contemporánea. Y el hombre que no se llega a adaptar a lo que pide, ¿no? Sometido a las reglas del mundo contemporáneo, entra en angustia, entra en angustia. Y la historia de la metamorfosis, que yo creo que, ya también otra vez la profesora va a decir que Kafka era un genio, sí, yo creo que sí. Porque hasta ese entonces, miren, hasta ese entonces, a nadie se le había ocurrido historia tan fantástica como esta. Díganme ustedes. Y además yo siento que es un escritor que no te dora la píldora, ¿no? No te dice, mira, te voy a contar esta historia y toma, a ver, sigue las señales, ya. No. De plano, Kafka convierte a Samsa, a Gregorio Samsa, en insecto. No hay una una introducción, no la hay. El sujeto que se levanta y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué genio? ¿Cómo se le ocurrió ese elemento fantástico? Volar, no. Superpoderes, no. Conversión en insecto. Inteligente. Inteligente. Pero todo esto no es ingenuo. Otra vez, no es ingenuo. ¿Por qué está convertido en insecto? Cuando ustedes escuchan la palabra, que vamos al título, ¿no? Yo tenía un profesor que siempre decía, los títulos son importantes. Bueno, los títulos de antes. ¿Por qué la metamorfosis? Entonces voy al insecto. Porque Gregorio Samsa, que es el personaje principal de esta novela, La Metamorfosis, se convierte en un insecto. Y mi pregunta es, cuando ustedes escuchan la palabra insecto, ¿qué piensan? ¿Qué es un insecto? Algo inferior a comparación con el hombre. Inferior, esa palabra inferior, ¿qué más? Nada, mis, vacío, X. Inservible. ¿Ustedes saben? ¿Tiene valor un insecto? ¿Y No. cuántas? No, pues, ¿y cuántas veces hemos pisado un insecto? O hemos matado un insecto. Y ya perdí la cuenta. A eso voy, a eso voy. Miren qué genial, qué genial. No se había convertido en un león, una jirafa, un gorila, un insecto. Y lo que supone ser un insecto en términos metafóricos. Eso, cuidado, cuidado. Ya, eso es lo primero. Ahí está el porqué. ¿Cuántos, ahora piensen, cuántos se sienten insectos en esta sociedad? ¿Cuántos son tomados como insectos? ¿Quiénes podrían sentirse insectos? Ajá, ajá. Ya voy tomando en cuenta a qué se refiere Kafka. Gregorio Samsa es un burócrata, un comerciante que viaja y se despierta transformado en un insecto. Profesora, ¿qué era? Una cucarachita, eso no importa. Antes te preguntaban y eso no tiene nada que ver, es un insecto. Ya, pero se dedicaba al comercio. Y su vida era agitada, como la vida de cualquiera en ese momento. 1915 se publica La Metamorfosis.
1915. Ya ponte 1908, 1909, 1910. Tenías que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Para qué? Para pagar cuentas, por supuesto. Y no puedes dormir bien. Pero eres el sostén de la familia. ¿Y sabes qué? Tienes miedo. Estás lleno de miedos. ¿De qué? De perder tu trabajo. Y estás convertido en insecto. Dime si no es aterrador, si la angustia no te carcome. Ahora, lo que a mí me parece, aparte de que la primera conversión, así de plano, pim, pam, pum, escribí, ya, se convirtió, despertó y estaba convertido en insecto. Y es la forma como lo describe, ¿no? Las patitas, el abdomen, que no pueda moverse. Pero además, que sea consciente de lo que está sucediendo, porque está convertido así, está convertido en insecto, pero piensa como humano, ¿no? Y digo, mi pregunta es, ¿y si no estaba convertido en insecto? Si eso es para el lector y solo estaba enfermo y solo tenía lo que hoy conocemos como depresión. ¿Ah? Le colmó, pues, ser el sostén de la familia. Le dio la... ¿No puede deprimirse? ¿No puede... Esta vida no lo puede tumbar una sola vez en la cama? ¿Mm? Pero nadie le preguntaba cómo se sentía. Convertido en insecto, buscaba amor, protección, y era considerado. Su hermana Grete lo quería al principio, pero termina repudiándolo. ¿Ah? Ya le parece ya que deben deshacerse, ya muchos problemas. La madre cuando lo ve siente vómito, le dan arcadas. Y el padre sí lo repudia, el padre. Tanto así que le han lanzado una manzana en el lomo y se le quedó incrustado. Y es una herida que va, que permanece. Su padre lo repudia. Su padre ya no se acuerda que él llevaba el dinero a la casa. Su padre lo amenaza siempre. Bueno, sucede lo que tanto temía, que el jefe lo va a despedir. Pero si siempre llegaba temprano, si era un trabajador competente, eso no importa. Eso no importa. Eres un insecto. ¿Qué dijo el compañero? Inferior, no vale nada. Ahí está. No, pero es una vez que le ha pasado. Él es un excelente vendedor, no importa. Despedido. Padre, siempre pagué las cuentas. Toma tu manzana, insecto. Directo. Ah, pero el padre también tiene vergüenza. Unos inquilinos aparecen porque necesitan dinero. Y él siempre, muy considerado, siempre se esconde que su hermana no lo vaya a ver porque no quiere que su hermana sienta repulsión. Siempre se esconde cuando ella entra a limpiar, porque tienen que entrar a limpiar, a mover las cosas para que él pueda desplazarse. Pero le da mucha pena. Y entonces una noche sale, ¿no? A ver qué está sucediendo y los inquilinos logran verlo. Pero quien se ahuyenta es el padre, ¿ah? El padre que ahora también ha tenido que trabajar porque ya pues ahí tiene un hijo convertido en insecto. Y el padre, ¿cómo estará de trastornado con el tema este
de la miseria, la explotación y su desarrollo, que duerme con su ropa de trabajo. No se quita el uniforme. Por eso se habla del sujeto alienado. ¿Cuál es el sistema en este momento? 1900, 1915. ¿Cuál es el sistema económico? El que tenemos, pues. El capitalismo. El capitalismo. Bueno, los inquilinos al principio se asustan, pero luego hasta les parece, ¿no? Gracioso. Y el padre sí. Más bien les molesta a los inquilinos que el padre esté ahuyentando al hijo y les molesta también que sienta vergüenza. Ahí está la marginación. La mutación del hombre en insecto, eso ya ustedes lo saben, pero es un insecto, un sujeto marginal. Ahora, es insecto, pero puede ser alguien un homosexual, sí, puede ser. Alguien que tiene SIDA, sí, puede ser. Marginado por la sociedad. Y lamentablemente está presentado de esta manera. Pero el tema principal, no les terminé de contar, entonces, ¿qué pasa? Que se van más molestos por cómo un padre trata a su hijo. Y, bueno, están molestos, dice, por culpa, ¿no? De este insecto, hemos perdido a los inquilinos, y en una de esas, la hermana, Grete, la hermana que antes lo quería mucho, dice, creo que llegó el momento de deshacernos del insecto. Y cuando escucha esto, Gregorio se siente tan mal, se siente tan traicionado, tan perdido, que de pura tristeza se muere. Y la empleada del hogar lo que hace es tirarlo a la basura. Se sienten mal al inicio de esta noticia, pero luego, ya sentados, los miembros de la familia, el padre, la madre y Grete, están conversando, se olvidan de la muerte por un instante, ¿no? Y luego el padre da una idea, ¿no? La mira a Grete y dice, bueno, ya está en edad de casarse. Por ahí, la pérdida de la identidad, eso es la alienación del sujeto moderno. Automatización de su vida cotidiana. Trabajar, 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 pagar cuentas, pagar cuentas, pagar cuentas. ¿Y dónde quedó la empatía, el amor por el otro? En recordar que este ser, ¿sí? En algún momento y en todos los momentos estuvo con nosotros, nos ayudó y contribuye. No, eso ya no. Expoliado no solo de su hogar, también de la sociedad. Como no sirve, lo peor que puede suceder es que el padre, ¿no? La sociedad te puede expoliar, pero el padre aniquile la humanidad del hijo, ya te hace un ser inservible, en el caso de Gregorio Samsa. Es una historia difícil, muy compleja, porque hay que verla en sentido metafórico. Aquí están las respuestas, y aquí para que puedan tomar. No, entonces no es tan absurda la conversión, ¿no? Sí. Pero todos esos sujetos que les nombré tal vez no sirvan para la sociedad. Claro, en el mercado, para el mercado. ¿Ya?
Aquí están las respuestas, son 12 y 4, creo que me he pasado, ¿no? Mil disculpas, ya, y gracias por conectarse. No les quito más tiempo porque creo que este es su receso. Nos vemos, cuídense, namaste, gracias, nos Gracias, vemos, profesora. Hasta luego, profesora. Gracias. copien. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego, mis gracias.